vencidas se eliminan de la tómbola. Para el sorteo 21, inicia un segundo acumulado en 100 millones de colones y también acumula 25 millones en cada sorteo. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porcerámica.com. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En vivo también estamos, y solamente para el mercado de Costa Rica, en CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty. Estamos en el canal 54 de Plus TV y en el canal 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Todo lo demás del mundo de habla hispana, a la hora que usted quiera, desde el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil de su predilección. Si le gusta el programa, en cualquiera de estas formas, póngale un me gusta. Es sumamente importante que haga eso, si le gusta. Y si no le gusta, pues igual hágalo, por favor. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, déjeme comenzar informándole que la economía, esto es importante por de quien estamos hablando, que es Perú. Y la economía de Perú entró en recesión técnica durante el segundo trimestre de este año, según se desprende de los datos oficiales emitidos la semana pasada por el gobierno peruano, que arrojaron un retroceso en las actividades en junio por los efectos del fenómeno climático El Niño y, más importante quizá aún, los rezagos de conflictos sociales. El Producto Interno Bruto del segundo mayor exportador de cobre del mundo cayó un 0,56% anual en el sexto mes del año, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, ya que las inundaciones y deslaves a inicios del año golpearon a sectores clave como la pesca, las manufacturas y la agricultura. Con el dato, la economía peruana confirma una caída en recesión técnica de acuerdo a la definición técnica, que son 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad económica. Luego de que entre abril y mayo se contrajera un 0,6% en los primeros 3 meses del 2023, también declinará un 0,4%. La semana pasada, o la semana anterior, el Banco Central de Perú estimó una caída del PIB del 0,5% para el segundo trimestre, si bien las autoridades han eludido hablar de una recesión, indicando que existen múltiples factores que inciden en la definición, pero el punto es que en los números es
una recesión técnica. Y el punto es que durante décadas Perú, junto con Panamá, pero Perú fue una de las economías de mayor crecimiento en Sudamérica. De Sudamérica fue la de mayor crecimiento por mucho tiempo. Y crecimiento importante, crecimiento de 4, 5, 6% constante durante muchos años. Crecimiento importante, sostenido a través de los periodos presidenciales. Una corrida de crecimiento importante. Y ahora, pues es todo lo contrario. Y es una lástima realmente lo que ha estado pasando con Perú después de tan estelar desempeño que tuvo durante tanto tiempo. Y bueno, habrá que ver cuándo retoma y cuándo vuelven esos crecimientos que son importantes, ¿eh? Es decir, hay una diferencia muy grande entre crecer y crecer sólidamente. Y crecer sólidamente a lo largo del tiempo, que fue lo que hizo Perú. Porque una cosa es estar creciendo 1, 2, 3%, que es la media de América Latina, y otra cosa es 5 o 6% sostenido. Muy diferente. Pero pues eso se fue, ya se le fue al Perú, desafortunadamente. Bien, cambiando de tema, hay que decir que los abogados del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, alcanzaron un acuerdo con la oficina del fiscal del estado de Georgia para establecer la fianza del expresidente Trump a un nivel bastante moderado, dado que él es una persona billionaire, supuestamente. Y la fianza fue establecida en $200,000, que realmente para alguien que es un billionaire no es absolutamente ninguna plata significativa. Se está informando que todo parece indicar que este jueves será cuando Donald Trump vaya a Atlanta a presentarse en la corte, donde será notificado en persona y fichado. Será notificado en persona y fichado de los cargos criminales de los que se le acusan. ¿Será esta la ocasión en la que a Donald Trump le tomen la fotografía de fichado? Hasta ahora no se le ha hecho, hasta ahora lo han perdonado, hasta ahora no se le ha requerido. Porque en la técnica, pues no hay necesidad, en la técnica, ¿no? Todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo lo reconoce. No es como que si se escapa nadie se va a poder escabullir. Pues no, ese es el significado de lo que se trata la fotografía del fichaje. Entonces no es el caso del presidente Trump, pero técnicamente la ley lo requiere. Hasta ahora se le ha dado esa deferencia de no ficharlo. Vamos a ver si en esta ocasión en el estado de Georgia le perdonan eso o le hacen el famoso mugshot que se le llama. Que es, pues vaya, no cambia nada, legalmente es absolutamente todo lo mismo, pero pues es una indignidad, definitivamente. Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Hay que decir que en el caso de Georgia, tanto Georgia como el gobierno federal, el Departamento de Justicia, que tiene varios casos contra Trump, uno de los casos que tiene es por interferir en el resultado legal de la elección del 2020, que es lo mismo que lo está persiguiendo el estado de Georgia. El estado de Georgia con sus propios acusaciones, con sus propias pruebas contra oficiales del estado. El gobierno federal, la misma acusación contra miembros del gobierno federal, etc. Pero el punto es que en ambos casos, ambos casos lo están persiguiendo por lo mismo. Y bueno,
otro punto también importante desde el punto de vista legal, que de todas las acusaciones que hasta ahora acumula Donald Trump, que esta es la primera de un Estado. Una cosa es que te acuse un Estado y otra cosa es que te acuse el gobierno federal. Ahora es la primera vez que un Estado lo está acusando y en esta ocasión es la primera vez que se le establece una fianza. Si no paga la fianza, entonces tiene que estar en cárcel. ¿Sí? Paga la fianza, entonces sale libre bajo fianza. Por eso tiene la fianza de $200,000. Y en caso de que se escabulla, huya, pues pierde los $200,000, ¿no? Pero bueno, tecnicismos legales, ahí lo tiene usted. Hay que decir que el presidente Joe Biden finalmente viajó a la isla de Maui y ahí anunció que designó a una administración para el manejo de los fondos de emergencia federales para la ayuda de Hawái, de todo el archipiélago. Hasta ahora se confirman 114 muertes por los fuertes incendios en Maui. Sin embargo, hay 800 desaparecidos. No se puede asegurar que necesariamente estén muertos. A lo mejor huyeron de la isla y no se han reportado. Por eso son desaparecidos. Pero se teme que gran parte de ellos hayan perecido igual que los otros 114. Ya con 114 es la conflagración más grande de los tiempos modernos de los Estados Unidos en su letalidad. Y bueno, mientras tanto, en el sureste de los Estados Unidos, la tormenta tropical que antes fue huracán Hillary, lo que se sabe hasta ahora, por cierto, que es oficial, es que trajo lluvias récord a Los Ángeles y San Diego, es decir, al sur de California. Los Ángeles y San Diego. Se sabe que ha causado inundaciones y también deslaves. Se sabe que el alcalde de Palm Springs, este poblado entre Los Ángeles y Las Vegas, reportó que no había manera de llegar ni de salir de Palm Springs. Lo que estoy tratando de decirle es que probablemente dentro de 24 horas, o mañana en la mañana, mejor dicho, dentro de 24 horas en este noticiero, en este programa, pero mañana en la mañana se va a tener noticias de la devastación de este evento. Es muy... a ver, los huracanes no llegan tan al norte como California. Nunca ha entrado, California nunca ha sido afectado por la entrada directa de un huracán. Tampoco necesariamente lo fue en esta ocasión. Este huracán entró con rumbo hacia el norte por la península de Baja California. Baja California. Y de ahí se fue hacia el norte, ya como tormenta tropical, y cruzó la frontera México-Estados Unidos. Como usted bien sabe, lo de menos en una tormenta tropical son los vientos. Lo más dañino de todo en el corto plazo son las lluvias. Y todo depende de dónde caigan estas lluvias, ¿no? Hay zonas que están muy acostumbradas a lluvias, otras no. Acá, todo lo que es el centro de California es desierto. Palm Springs, etcétera, es desierto. Bueno, no le cuento más, porque no tengo nada que contarle. Le contaré mañana. Y muy probablemente mañana estemos hablando de... Bueno, fíjate, San Diego ya reportó su día de verano más lluvioso de su historia. Entonces, muchos daños. O sea, seguramente todavía no se reportan los daños, se reportan las cantidades, pero no los daños. Mañana estaremos hablando de eso con toda seguridad y no va a ser bonito. Tampoco en México, ¿eh? En Tijuana, Mexicali se están reportando grandes daños también. Bien, mañana hablaremos de eso. Hay que decir que un reporte de el organismo no gubernamental
de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, denunció que guardias saudíes mataron a cientos de migrantes etíopes que estaban tratando de cruzar la frontera con Yemen. Human Rights Watch dijo que guardias fronterizos saudíes usaron armamento explosivo en contra de migrantes en lo que fue un ataque o un patrón de ataque sistémico. Por supuesto que Arabia Saudita ha rechazado este tipo de acusaciones de violencia generalizada en la frontera. Es interesante porque Arabia Saudita dice no, violencia generalizada no. No dice que no haya habido violencia, pero dice que no ha habido violencia generalizada. Según Human Rights Watch, el último ataque presuntamente se realizó entre marzo del 2022 y junio del 2023. Los últimos ataques. Somalia, el gobierno ahí prohibió las plataformas en línea, incluyendo TikTok y Telegram. TikTok, este servicio, esta plataforma para intercambiarse videos. Telegram, este servicio de chats. Presuntamente como manera de combatir la actividad insurgente. El gobierno de Somalia dijo que tanto grupos terroristas como grupos inmorales, a saber qué será un grupo inmoral, podemos entender un poco más lo que es un grupo terrorista, pero no un grupo inmoral, pero así lo dijo el gobierno, que grupos terroristas y grupos inmorales usan estas aplicaciones para diseminar imágenes horroríficas y desinformación. El presidente de Somalia recientemente sugirió que destruiría al grupo insurgente Al-Shabaab ligado con Al-Qaeda en los próximos 5 meses. Fue lo que dijo él. Bien. Por cierto, en un dato interesante que reporta la revista The Economist, fíjese usted, para que tenga usted una idea, la India es el segundo país más poblado del mundo, después de China. ¿Usted sabe cuántas ciudades con al menos 1 millón de habitantes tiene la India? Bueno, una ciudad ya de 1 millón de habitantes ya es una ciudad mediana. Ya es una ciudad mediana, diría yo. Yo califico una ciudad mediana con 1 millón de habitantes. Una ciudad con menos de 1 millón es una ciudad chica. ¿Sí? Un pueblo es una ciudad que tiene varias decenas de miles de habitantes. Una ciudad chica, diría yo, es una ciudad entre 100,000 y 1 millón. Es una ciudad, pero chica. Una ciudad con 1 millón ya es una ciudad grande. Una ciudad con más ya son megaciudades. Pero ¿usted sabe cuántas ciudades con al menos 1 millón de habitantes tiene la India? 59. 59 ciudades con al menos 1 millón de habitantes. 59, ahí lo tiene usted. Bueno, por cierto que se dará mucha cobertura a lo que tenga que hacer y decir Joe Biden en su visita a Maui. Obviamente los críticos, que no son nada más de Biden, es decir, esto se repite en cualquier parte, ¿no? Pero en esta ocasión lo agarraron a Biden porque estos incendios fueron desde la semana pasada. Y resulta que la semana pasada el presidente Biden estaba de vacaciones y no interrumpió sus vacaciones. Y entonces se le critica eso y se le critica que 1, no haya interrumpido sus vacaciones y 2, que esté yendo hasta ahora. Hasta ahora, cuando ya los incendios pasaron hace más de una semana. Que son críticas esperadas, pero también medidas irrazonables, porque todo mundo sabe
que ningún presidente, y mucho menos el presidente de Estados Unidos, está desconectado cuando está de vacaciones, ¿verdad? Pues de ninguna manera. Sobre todo que Joe Biden estaba de vacaciones dentro de Estados Unidos, no era como que estaba en África, ¿va? Estaba dentro de Estados Unidos. Y pues un presidente pues no está desconectado, pues jamás en la vida, ¿no? ¿Y de qué sirve la visita del viejo, o aunque no fuera viejo, de cualquiera, de qué sirve la visita del presidente en Maui o a donde sea, de este y de cualquiera? Pues en realidad no sirve de nada, absolutamente de nada, es pura cámara. Pero pues bueno, precisamente la cámara es importante y por eso es que lo hace, y bueno, y de ahí vienen las críticas, y bueno, pues lo están criticando mucho a ese respecto. Y bueno, pues ahí está. Va a haber mucho que decir al respecto. Y bueno, hay que decir que este lunes Estados Unidos y Corea del Sur, junto con otros 9 aliados, comenzaron una serie de ejercicios militares diseñados para asegurarse que están listos por si acaso la guerra de palabras entre las dos Coreas se transforma en una guerra real. Se reporta que los ensayos o los juegos de guerra van a incluir ejercicios que preparan a las tropas para una respuesta rápida en caso de guerra y también para manejar ataques de desinformación. Por su parte, Corea del Norte, desde antes, ha dejado bastante claro que está bastante preparada para un conflicto. Durante este mes, Kim Jong-un, que es el dictador de Corea del Norte, ha hecho tours por las fábricas de municiones a lo largo y lo ancho de Corea del Norte, y de hecho se sabe que instruyó a sus tropas, a sus fuerzas militares, para que hicieran preparaciones completas para ir a la guerra. El jueves, la inteligencia de Corea del Sur, la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur, dijo que está esperando que Corea del Norte lance un misil balístico intercontinental como respuesta a estos ensayos multinacionales. Sin embargo, la realidad de las cosas es que este tipo de lanzamientos como respuesta a cualquier cosa que hace Corea del Sur o Japón son básicamente rutinarios. Pero quizá lo más importante de todo es la unión que están presentando Estados Unidos y Corea del Sur junto con Japón en esta inusual unión, sobre todo entre Corea del Sur y Japón, porque no se crea usted que estos asiáticos son toda armonía, ¿eh? No, están todos conflictuados, China contra todos. Pero entre Corea del Sur y Japón también hay enemistad, o no se ven con confianza. El enemigo común ahí es China y Corea del Norte, que son aliados. Y como tienen ese enemigo común y un aliado común, que es Estados Unidos, pues entonces Japón y Corea del Sur hicieron un acercamiento la semana pasada en Camp David, que es el retiro de verano del presidente de Estados Unidos, con esta reunión cumbre entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Que por cierto fue la primera reunión cumbre trilateral en la historia. En una buena jugada aparte de Estados Unidos, porque Estados Unidos necesita aliados en esa zona. Está buscando, por cierto, más acercamiento con la India. Hay que recordar que hace menos de un mes estuvo Narendra Modi también en los Estados Unidos. Estados Unidos ha hecho, me parece a mí, un buen esfuerzo de unir y de acercarse a los enemigos de China, cosa que no ha sido difícil porque China está dando problemas por todos lados. No ha sido difícil para Estados Unidos. Tampoco digo que Estados Unidos haya descubierto el hilo negro, pero ha hecho un buen esfuerzo, ¿sí? Y bueno, ahora está este asunto de los ensayos de guerra
contra Corea del Norte, que de nuevo es aliado de China. ¿Sí? Y ahí está el acercamiento de los Estados Unidos en la OTAN con Europa ante la invasión de Rusia con Ucrania. Esto se lo cuento porque después la pregunta que voy a hacerle yo a ustedes, ¿y Latinoamérica? ¿Aparece acaso Latinoamérica en el radar de los Estados Unidos? Claramente como que no aparece. Y eso es gran parte también culpa de Latinoamérica. Uno por tranquilita, ¿sí? Uno por tranquilita. Pero pues la otra también, es decir, ha sido tan tranquila la región que Estados Unidos no necesita meterse para nada, y qué bueno. Pero pues también ha sido la respuesta históricamente de rechazo que Estados Unidos ha tenido en Latinoamérica, ¿no? Pero esto lo comento porque la verdad de las cosas es que una buena relación con Estados Unidos tendría que ser y tendería a ser buena para América Latina, simple y sencillamente por la capacidad de compra que tiene Estados Unidos, no por otra cosa, digo, nada más por los dólares, ¿no? Los dólares que son tan queridos en América Latina, bueno, pues ¿quién los tiene? Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos. Y todo el mundo busca un acercamiento con Estados Unidos, menos en general América Latina. Y pues bueno, ahí está. Otras regiones están acaparando la atención, necesitan la atención de Estados Unidos y Estados Unidos ha respondido. Latinoamérica típicamente ha desdeñado la atención de Estados Unidos y bueno, pues ahí estamos, medios como que al garete, ¿no? Me parece a mí. Pero pues bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que en Europa, la economía más grande de Europa, que es Alemania, ahí la inflación está demostrando ser testarudamente fija. Durante julio, la inflación anual permaneció en un nivel que no es explosivo, pero sí bastante, inconfortable, alto 6,5%, después de lecturas similares tanto en mayo como en junio. Y la inflación subyacente, la cual excluye los volátiles precios de la energía y los alimentos, permanece en 5,5%, que es igual, media alta. Bueno, alta en realidad. En la parte baja, pero alta. Y hay señales de debilitamiento, tanto para los bienes, cuando menos para los bienes, ¿sí? Porque los precios al productor, que son los precios al mayoreo, que son los precios que se pagan las empresas, entre lo que se intercambian las empresas, compra-vende las empresas, y ahí los datos que se liberaron este lunes muestran que los precios al productor cayeron un 6% anual durante julio. Se trata de una caída mayor a la que se esperaba en estos precios y fue generada mayormente por el desplome en los costos de la energía, especialmente el mayoreo. Sin embargo, algunos precios de productos al mayoreo, como por ejemplo son los materiales para la construcción, pues son en su mayoría en general irrelevantes para el consumidor, ¿verdad? A un consumidor, ¿qué le importa si un edificio de 50 pisos va a salir más barato? Por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, hay que decir que una caída en los precios al mayoreo típicamente es una muestra, una señal de hacia dónde tenderán a dirigirse después los precios al consumidor, es decir, los precios al menudeo. Sin embargo, esto también trae consigo una mala noticia. Y es que el hecho de que los precios al mayoreo vayan de bajada son evidencia de una
economía que va también de bajada en su ritmo. Y he ahí entonces el dilema a los que se enfrentan los hacedores de política económica a la hora de estar combatiendo la alta inflación, que se combate típicamente con herramientas para disminuir justamente la actividad económica, que es un aumento en las tasas de interés. ¿Va? Bien. Cambiando de tema, Zoom. ¿Se acuerdan ustedes de Zoom? Este servicio de videoconferencias. Ya Zoom, hoy en día uno habla de Zoom como si fuera de toda la vida. Zoom se dio a conocer en la pandemia. Antes de la pandemia nadie había escuchado Zoom. Nadie. Y hoy en día ya todo el mundo habla de Zoom como si fuera uno de tantos, ¿no? Un Kleenex, por ejemplo. Un Kleenex. El Kleenex es una marca de toallas de papel desechables. A todo el mundo le dice Kleenex. Pues la Kleenex es la marca. Bueno, pues es lo mismo con Zoom, ¿sí? Pero Zoom se hizo conocida en la pandemia, cuando todo el mundo corrió a este servicio que es todo un caso de estudio, ¿no? ¿Cómo no la gente corrió hacia Skype? Todo el mundo conocía Skype, nadie conocía Zoom. Era para que todo el mundo hubiera corrido a Skype, pero no, todo el mundo corrió a Zoom. ¿Cómo fue ese fenómeno? Ese es otro tema, ¿sí? Sin embargo, después de que pasó la pandemia, Zoom dejó de brillar porque la gente lo dejó de usar. Pero aparte de eso, se despertó la competencia, por supuesto. Y ahora existen poderosos rivales como son Teams de Microsoft o los Hangouts de Google. Pero ahora en estos tiempos modernos, una desaceleración de la economía en general está obligando a los departamentos de tecnología de la información en las empresas a ajustarse los bolsillos. En febrero, Zoom, ante la caída estrepitosa de sus ingresos, anunció el despido del 15% de su fuerza laboral. Es un despido brutal, que en este caso son 1,300 empleos. ¿Sí? Sin embargo, hay que decir que esta ocasión Zoom entregó resultados para julio mejores que los esperados, ¿eh? Y no solamente eso, sino que tuvo una perspectiva para el resto del año bastante positiva, sobre todo en el crecimiento de sus clientes corporativos, obviamente, que son los que pagan. Hay que decir que en los últimos meses, Zoom ha decidido adoptar de lleno a la inteligencia artificial y de hecho se engulló, se tragó a dos pequeñas startups de inteligencia artificial que son Solvay, que es un servicio de apoyo a los clientes, y Kites, que es una plataforma de traducción. El director administrativo de Zoom, que es Eric Yuan, ya había dicho que él quiere inyectar inteligencia artificial en casi todas las características y productos de Zoom que ofrece Zoom, ¿sí? Y bueno, habrá que ver a partir de ahora, con estos resultados que presentó en julio, que fueron mejores de los esperados, si los accionistas se contentan un poquito con Zoom, porque hasta ahorita no han estado convencidos de absolutamente nada, ni siquiera con lo de la inteligencia artificial, con toda la moda que trae la inteligencia artificial, porque en lo que va del año, la acción de Zoom lleva perdidos 2%. En contraste con esto, el Nasdaq Composite, este indicador que alberga a la gran mayoría de las empresas tecnológicas, ha ganado un 27%. Zoom ha perdido un 2%. Veremos si con estos nuevos números Zoom tiene un mejor resultado en cuanto al precio de sus acciones, de acuerdo al ánimo de sus inversionistas.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Hay que decir que, bueno, primero que nada, en Ecuador los ciudadanos votaron para prohibir la explotación petrolera en gran parte del Parque Nacional de Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, que es uno de los lugares, como usted sabe, más biodiversos del planeta. Por supuesto que los ambientalistas y grupos de indígenas aplaudieron esta determinación del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, muchos otros, incluyendo el ministro de Energía del gobierno ecuatoriano, que expresó pues, su preocupación sobre el costo de oportunidad, sobre la gran cantidad de recursos en dinero que van a dejar de recibirse de esta que resulta que es la mayor reserva de petróleo de Ecuador. Ahora el gobierno tendrá que desmantelar operaciones y reforestar las áreas impactadas en los próximos meses. Hay que decir, y esta parte yo la conozco, yo he estado, la realidad de las cosas es que, la explotación petrolera no tiene por qué ser ni sucia ni dañina de manera masiva, ¿sí? Yo he estado en el Amazonas, en una plataforma petrolera o en un pozo petrolero y la parte que se abre de selva para poner las instalaciones, pues ¿qué le voy a decir? Vamos a decir que si estoy exagerando y es la superficie de 4 campos de fútbol, vamos a decirlo así, unos 4 campos de fútbol. Pero usted no sé si ha ido al Amazonas o a la Amazonía, eso es un océano, eso es gigantesco, eso es vasto. Yo tuve que tomar un helicóptero media hora volando por arriba de la Amazonía y todo lo que se ve es Amazonas y Amazonas, es como si fuera un océano, ¿sí? Y me parece que estoy exagerando con los 4 campos de fútbol, ¿no? Que se podan, que se aran, que se abren. Me parece que estoy exagerando, yo creo que es menos que eso. Y la realidad de las cosas es que una vez que eso se deja de hacer así, la selva vuelve, la selva retoma, la selva vuelve. Ese no es problema. Y me refiero sobre todo al gran beneficio que todo esto trae al país. Es un gran beneficio. ¿Sí? Y muchísimos países en el mundo, Noruega, etcétera, explotan petróleo de la manera más limpia. Y también en general en la Amazonía y en el Amazonas se puede y se explota petróleo por demás limpio. Yo entiendo que cae gordo, yo entiendo que cae mal, que se oye mal, pero la realidad es que se puede explotar petróleo de manera muy limpia, con grandes beneficios al país. Pero bueno, ahí lo tiene usted. En otro tema, porque esto me trae a la entrevista, hay que decir que en Guatemala el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo ganó decididamente la presidencia del país. Arévalo, por el partido Semilla de centro izquierda, o más izquierda tal vez incluso, ganó con el 58% de los votos en contra de su oponente Sandra Torres, quien fuera primera dama del país. Y esto con casi toda la totalidad de los votos ya contados.
Sin embargo, hay muchos temores de que el establishment de Guatemala, que la vieja política de Guatemala continúe con sus intentos ahora de prevenir, de impedir que Arévalo tome el poder. Había tratado el establishment, de acuerdo a los análisis, de que se realizaran las elecciones, y ahora que se realizaron y ganó, están temiendo que incluso vaya a tratar de impedir que tome el poder. Yo le agradezco muchísimo a Cristian Carpio, que esté con nosotros. Él es analista experto en todos estos temas, observador también del proceso. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Alberto, buena tarde, qué gusto saludarle. Igualmente. A toda su audiencia lo mismo. Igualmente, gracias. En el caso de Guatemala, ¿cuál es? Hubo muchos intentos de hacer que Arévalo no llegara. Arévalo está llegando a la presidencia en segunda vuelta. A partir de que ganó la primera vuelta, fueron intentos de impedir que llegara al proceso. ¿De qué se le acusa? ¿Cuál es el problema? Bueno, en el caso de Arévalo, creo que es importante mencionar que, como bien usted lo mencionaba, es un candidato anti-establishment, ¿cierto? Es el outsider de esta elección, Guatemala, es quien comienza a proponer opciones distintas a lo que se había generado en este pacto de corrupción, como bien lo han llamado dentro del propio Guatemala, y en donde su principal lucha es justamente combatir la corrupción. A él se lo acusaba justamente más que a él, sino a su movimiento, al movimiento Semilla, de haber tenido ciertos problemas al momento de la inscripción del partido. Y en ese sentido, una vez que pasa la primera vuelta electoral, que es la gran sorpresa, y se avecina la segunda vuelta electoral, sorpresivamente la Fiscalía, y justamente impulsada por este establishment que usted bien lo menciona, comienza a generar una serie de acciones que intentaron en su momento evitar que se vaya a las urnas o en su momento que se busque un reemplazo del candidato. Ahora bien, creo que cada vez es más difícil para la Fiscalía y para el establishment comenzar a intentar evitar su posición como presidente, su posición que será en enero. ¿Por qué? Porque gana con el 58%, y en la medida de que efectivamente Arévalo comienza a pasar este tiempo hasta su posición, gana más legitimidad. Y por el contrario, las acciones de la Fiscalía y de otros entes de justicia que buscan sabotear este proceso cada vez son más deslegitimadas con básicamente la propuesta de Arévalo, que es combatir contra la corrupción. Entonces, justamente ese es un tema importante. Adicionalmente, tanto la Fiscalía como otros órganos de justicia han sido también cuestionados, no solamente dentro de Guatemala, sino por fuera de Guatemala. Muchos de ellos se los ha mencionado como jueces corruptos que están atañados dentro del proceso. Entonces, en la medida que va pasando este tiempo y que se intentan generar estas acciones, creo que más bien quedan deslegitimadas. Y quizás, si me permite un tema adicional, sí, es qué pasaría si efectivamente Arévalo no es posicionado como presidente. Después de haber tenido un 58% de respaldo, es probable que genere disrupción social. Claro. Ayer Guatemala estaba en las calles, a diferencia de otras veces, celebrando la fiesta democrática un poco después de este entorpecido proceso, y eso también podría generar una disrupción fuerte socialmente hablando, y podría generar también rechazos más abrumadores contra el establishment político. Por supuesto. Pues estamos hablando acá del establishment. ¿Cuál es el papel, si es que tiene un papel directo, el actual presidente Giammattei? Bueno, Giammattei se ha beneficiado justamente de este pacto que se ha dado por más de 20 años entre las élites políticas. De cierta forma, él ha tenido mucha cercanía con la Fiscalía y con otros órganos judiciales, y ha podido también salir ileso de varias de las acusaciones de corrupción en su contra, pero también de cierta forma de poder utilizar estos mismos elementos en contra de muchos de sus detractores.
Sin embargo, en el caso del presidente Yamatei, el día de ayer ya reconoció justamente la victoria de Arévalo y eso es un paso importante para legitimizar la transición política, sobre todo para la posesión del nuevo presidente. Claro. Ahora, pregunta, estos temores de que el establishment trate de impedir que Arévalo tome posesión en enero, ¿son simplemente temores fundados en la historia de lo que ha sucedido o el establishment, jueces, etcétera, han dicho que van a tratar de que no tome posesión? Lo han dicho expresamente. A ver, en el caso de la Fiscalía, ya ha habido varias acciones que se están anunciando en contra del movimiento, por lo tanto ya son acciones específicas que se están buscando. Cabe recordar que la Corte Constitucional de allá ya legitimó la candidatura de Arévalo, que en su momento se quiso también entorpecer el proceso, por lo tanto ya son acciones específicas, ¿no? Y es un tema adicional, en el caso de Arévalo, no solamente va a tener que jugar contra el establishment de lo que estamos hablando, de este pacto, o como se le ha llamado, este pacto de corrupción contra ciertas élites políticas, sino que también tiene que jugar con una mayoría del Congreso en su contra, ¿no? Y eso va a generar también procesos de problemas de gobernabilidad hacia futuro. Claro. Ecuador también tuvo elecciones este domingo, ¿cierto? Sí es. Ahora, pregunta, el asesinato del candidato que hubo hace un par de semanas en Ecuador no cambió los resultados que las encuestas venían adelantando, que fue el resultado que se obtuvo este domingo, ¿cierto? Bueno, yo creo que lo contrario. Hay un sacudón en el panorama político del país, en el tablero en general. Porque quedó la candidata de Correa como puntera, que era lo que se adelantaba desde el principio, ¿no es cierto? Así es, Luisa González, la candidata correísta, que se beneficia del voto duro correísta, obtiene cerca del 33%, pero cabe señalar que antes de la muerte de Fernando Villavicencio, el correísmo y muchas encuestas le ponían con grandes posibilidades de ganar en primera vuelta, con una diferencia de más de 10 puntos sobre el segundo candidato. ¿Ganar a quién? ¿A González? No, Luisa González ganar en primera vuelta. Ella, ganar en primera vuelta, Luisa González. Exactamente. Sí. Tenía ella posibilidades reales de ganar en primera vuelta, sacar más de 10 puntos de ventaja contra su competidor, y en ese sentido había un panorama bastante complejo. Y cabe señalar que también hasta ese momento quienes estaban terciando básicamente el segundo lugar eran otros candidatos. Daniel Noboa es la sorpresa de la elección, y que creo que viene justamente de la mano del sacudón que recibió el país tras el asesinato de Villavicencio, que no solamente cambia en términos de las candidaturas, sino que efectivamente también cambia en que la población se empodera más, comienza a tener mayor participación en estos días, fruto de eso un debate que tiene una importancia significativa, y que cambia totalmente las proyecciones en términos del segundo lugar, ¿no? Del segundo lugar, ok. Pero ahora, es decir, si todo permanece como debe ser, de acuerdo a las encuestas, etcétera, probablemente en la segunda vuelta gane la candidata González, con lo cual, de todos modos, el correísmo, como se preveía antes, o sea, como tú dices, el cambio grande viene en el segundo y el tercer lugar, sobre todo. Bueno, yo que considero que de hecho la candidata correísta parte con una desventaja y creo que va a ser más complicado que ella pueda ganar en segunda vuelta, porque nos estamos aventurando con 3 temas importantes. Primero, el correísmo llega a su tope de voto duro, 30-33%. Llegar a aglutinar votos por fuera de este voto duro es complejo para el correísmo, más aún cuando mucha de la gente que le seguía a Villavicencio lo culparon a ellos del asesinato de forma directa o indirecta, pero había mayor escrutinio público sobre la candidatura correísta. Segundo, porque estamos hablando de un outsider que no se está posicionando ni como correísta ni como anticorreísta, sino que es un candidato joven, nuevo, que se enmarcó más bien en propuestas de centro
y que en mi forma de ver las cosas sale con ligera ventaja, sobre todo también porque si vemos los resultados, eh, el tablero electoral está partido del centro a la derecha. Sí, el correísmo logra tener 33%, pero si sumamos una candidatura de Fernando Villavicencio, la candidatura de Otto Sonnenhorstner, de Jan Topic y de Daniel Noboa, podríamos decir que ahora el tablero se inclina del centro a la derecha, cosa que no ha pasado en otras elecciones. Y tenemos quizás un factor también importante. Recordemos que en las anteriores elecciones el candidato correísta logró obtener el 33%, Guillermo Lasso, que es el actual presidente, tuvo el 19%, es decir, tenía una ventaja mucho mayor en ese momento, pero también se le hizo esquivo al correísmo poder aglutinar por fuera de esa base dura la cantidad de votos necesarios para poder ganar en segunda vuelta. Claro, ¿y ahora la segunda vuelta es cuándo? El 15 de octubre. Bien, 15 de octubre. Bueno, pues ahí está entonces. Cristian Carpio, analista político basado en Ecuador, te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes, a las órdenes, mis mejores deseos. Igual, hasta la próxima. Bien, es lunes y los lunes concluimos siempre con la intervención de nuestro buen amigo experto en bienes raíces, Eugenio Díaz. Eugenio. Mute. Alberto, muy buenas tardes. Muy bien. Me da mucho gusto estar nuevamente hoy lunes aquí en este programa, aquí con ustedes, Alberto y todos los radioescuchas que nos están siguiendo el día de hoy. Me alegra mucho porque por ahí habían tocado algunos días feriados que no había tocado estar en esta sección de lunes. Les quiero comentar, estimados radioescuchas y querido Alberto, que los bienes raíces, el sector inmobiliario en Costa Rica está boyante, está funcionando. Hace algunos par de meses hablé aquí en este programa que en el año íbamos muy bien. Bueno, pues les quiero decir que ya cerramos el primer semestre, ya estamos en el segundo semestre desde hace ya algunas semanas, y les quiero decir que cada día se está comercializando, moviendo más y haciendo más operaciones de los bienes raíces, tanto de compraventas como de alquileres. Y esto, y regresándome también un poco a algunos otros programas que yo he seccionado, Alberto, en esta cápsula, por ejemplo, Guanacaste, Punta Arenas, Limón y la gran área metropolitana, les quiero decir que no hay diferencia. En todo el país se está movilizando mucho el tema de los bienes inmuebles. ¿Y por qué es esto? Bueno, el tema de economía se los puede dejar a Alberto, que es experto, pero sí les quiero decir una cosa. Cada día están llegando y siguen llegando más extranjeros al país a comprar, sobre todo en las zonas turísticas, en las zonas costeras y en las montañas. Pero el costarricense está invirtiendo en bienes raíces. Y pasó aquella situación que vivimos después de la pandemia y antes de la pandemia, lo quiero decir muy claramente también antes de la pandemia, donde había demasiadas propiedades a la venta. Hoy en día también las hay, por supuesto, pero había exageradamente propiedades a la venta y entonces se convertía en un mercado de compradores. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el comprador llegaba, ofrecía un precio muy bajo y es muy probable que el vendedor, el propietario vendedor se lo aceptaba. Y así es como se estaba trabajando y moviendo la economía inmobiliaria en ese momento. Hoy en día ha cambiado y es diferente. Hoy en día sigue habiendo bastante oferta, la oferta buena dentro de los bienes inmuebles, pero los precios están más, digamos que más celosos de no hacer tanta rebaja, porque hoy en día, a pesar de que hay oferta, también existe una buena demanda. Y eso hace que los precios se nivelen, que las situaciones funcionen y sobre todo en los diferentes ciudades del país que pueda haber esto con este dinamismo. Pero ¿qué pasa con el sector industrial? Bueno, el sector industrial y de oficinas, es decir, hablo de oficentros, parques industriales, parques logísticos, etcétera, etcétera, también está con un dinamismo muy alto. Siguen llegando compañías extranjeras, siguen expandiéndose, siguen creciendo sus oficinas,
siguen contratando personal, lo cual ayuda al desempleo de este país, pero además llegan compañías nuevas y todo eso hace que se genere este dinamismo en los bienes inmuebles. Así es que le digo, estimado Radio Escucha, si usted quiere invertir, es un buen momento de hacerlo en bienes raíces. Ese es el comentario de hoy, estimado Alberto. Bueno, mi querido Eugenio, tú siendo promotor de bienes raíces, no esperaba un comentario de tono diferente al tuyo. No ibas a decir lo contrario, pero eso no quiere decir que no estés diciendo la verdad, por supuesto. Déjame te pregunto, este mayor dinamismo, sobre todo en el comercial, estaba pensando, me imaginaría que el área metropolitana de San José es el epicentro de la actividad de bienes raíces comerciales. Mira qué buena pregunta, y la respuesta tal vez va a ser inesperada para muchos. El área de San José Centro, a pesar de que es el corazón de la ciudad, el centro histórico, el lugar donde más comercios puede haber en todo el país, les digo que se ha recuperado extraordinariamente. Sin embargo, todavía encontramos bastantes locales solos en San José. ¿Y eso qué es? Bueno, es que en tiempos que vivimos difíciles, hace unos años, se desocuparon muchos. Ahora han venido ocupándose, pero todavía no llegamos al 100. Sin embargo, Alberto, en algunas otras provincias, los mismos centros o en centros comerciales están casi todos llenos, y eso es un buen factor. Definitivamente que sí. Eugenio Díaz, ¿tu programa de los sábados? Gracias, Alberto. Con mucho gusto los invito a escucharme todos los sábados de 1 a 1:55 de la tarde, aquí por 89.1 Cadena Radial Costarricense. Los sábados de 1 a 1:55 hablamos únicamente de temas inmobiliarios, tanto nacionales como internacionales, en su programa Club Inmobiliario, que tengo el gusto de conducir. Y bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias como cada lunes. Con mucho gusto, Alberto, que saludos a ti, a todos los oyentes, y que sigan teniendo una excelente semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el